Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a continuar con el tema que habíamos empezado la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, habíamos estado analizando el término de los términos del sistema de dirección y habíamos estado en función de esto diciendo que la función de dirección como proceso eh, administrativo es la que permitía poner en funcionamiento todo el accionar y la actividad de la organización. También habíamos estado diciendo en este sentido que el administrador debe tener en esta función una actitud determinante, una actitud que va a ser la que motive y lleve adelante toda la acción planificada y organizada previamente según lo que habíamos visto en las funciones anteriores. Habíamos dicho también que esta dirección involucraba a toda la organización. Habíamos dicho que hay distintos niveles de estructura dentro de esta organización que se tienen que tener en cuenta al momento de dirigir, que no solo dirige el administrador, el dueño, el gerente, sino también podemos encontrar situaciones de dirección hacia abajo, hacia los niveles gerenciales medios, incluso hasta a los niveles operativos, en la medida en que entendemos al proceso de dirección como aquel proceso que lleva por sí la idea de designar responsabilidades, de dar órdenes, de asignar tareas y a partir de allí, ¿no es cierto?, llevar adelante toda la actividad de la organización. Habíamos dicho que dirigir implicaba mandar, implicaba delegar responsabilidades a través de un elemento fundamental que es la autoridad. También habíamos entendido que hay distintas maneras de llevar adelante esta dirección y tiene que ver con el comportamiento que va a tener el administrador al momento de dirigir, por eso hablábamos de la teoría X, hablábamos de la teoría Y y de la teoría Z, donde decíamos que la gran diferencia la podíamos encontrar en el hecho de la actitud que asume el administrador con respecto a sus administrados, con respecto a los empleados. Si el administrador es un sujeto que entiende al empleado como aquel que va a trabajar solo por el sueldo, pero que no tiene ningún tipo de voluntad propia en la actividad que desarrolla, sino que espera que todos se lo entreguen, se lo indiquen y le den las directivas y no hace nada por sí mismo, entendíamos que este administrador estaba posicionado en una teoría X, más allá de que a lo mejor ese empleado no se comporte de esa forma, pero él considera que todos los empleados se comportan así. Los administradores que se ubicaban o que se ubican dentro de lo que es la teoría X y esta teoría Y es la que plantea que el empleado es alguien que es creativo, es alguien a quien se le pueden asignar responsabilidades, quien está dispuesto a realizar las tareas incluso un poco más allá de lo que se le indique. Entonces, cuando nos ubicamos en esta concepción o este paradigma de empleado, estamos con un administrador que se posiciona más dentro de la teoría Z que de la teoría E. Y si a eso le agregamos que el administrador entiende que ese sujeto parte de una condición humana y que esa condición humana es inseparable de la persona privada de la persona empleado, ya estamos dentro de la teoría Z, teoría que obviamente es la que requiere o se requiere para lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos humanos o del capital humano, como hoy se suele denominar. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada nosotros habíamos estado viendo un video y en este video
del fundador de Apple, justamente entendía que él no había armado una empresa en la cual se corporizaban los directivos para decidir qué hacer, sino que permitía que los empleados pudiesen exponer, pudiesen expresar y desarrollar todas sus capacidades individuales al, eh, al beneficio de la organización. Y él entendía que era la manera de trabajar y que obviamente eso le podía generar algunas disputas en cuanto a lo que él consideraba que había que hacer, pero quizá los empleados entendían que se podía hacer de otra manera. Esta idea de comprometer a los empleados, de reconocerlo, de sentirlos parte de la organización, es una base, digamos, un sustento de esta teoría Z. Si ustedes se acuerdan, esta teoría se centraba en algunos principios, como era el principio de la confianza, que le da el administrador a los empleados y que a su vez el administrador siente de los empleados. Es decir, esto es un feedback, es una acción conjunta donde el administrador otorga confianza a los empleados y los empleados a su vez demuestran confianza al empleador. Aparte decíamos que se sustentaba en un principio de atención a las relaciones humanas. Acá no estamos hablando de una máquina, no estamos hablando de una computadora, sino que estamos hablando de sujetos que tienen una carga emocional que el empleador las deberá entender para también de esa forma entender el comportamiento del empleado en su lugar de trabajo. Y también otro principio básico es el tema de establecer ciertas relaciones sociales para poder conocer al sujeto, al empleado, como ese sujeto que tiene esa individualidad fuera del lugar de trabajo. Por lo tanto, habíamos dicho que son tres principios básicos, que era la confianza, la intimidad y la sutileza. La sutileza en el sentido de que el empleador debe saber hasta dónde puede querer conocer y tratar al empleado. Pero obviamente que nosotros partimos más allá de esta idea de cómo el administrador va a llevar adelante su negocio desde esta concepción de la dirección. Nosotros sabemos que la función básica y principal de este administrador tiene que ver con la de transmitir órdenes, transmitir tareas, tareas que luego deberán ser desarrolladas por los empleados en sus distintos niveles y que deberán estar acorde a lo que se ha planificado oportunamente. Por eso es tan importante el tema de la comunicación como un elemento determinante dentro de esta función de dirección. El administrador debe saber cómo comunicar. La semana pasada habíamos estado viendo algo con respecto a esto y habíamos dicho que es determinante y es esencial que el administrador conozca cómo desarrollar la comunicación dentro de la organización y a su vez también habíamos dicho que este es un elemento difícil de manejar dentro de la organización. Difícil de manejar en el sentido de que el cómo logro generar comunicación es el gran tema que tiene que resolver el administrador. Recuerden lo que hablábamos también en la clase anterior y decíamos que cuando comunico de diferentes formas, con diferentes medios, con diferentes actitudes, signos, y que toda manera de comportamiento del sujeto, tanto del empleado como del empleador, como del administrador, son una forma de comunicación. Habíamos entonces nosotros entendido en este sentido de que esta comunicación se da siempre, lo que ocurre es que por allí no es lo que realmente queremos comunicar, pero de alguna forma algo estamos comunicando. ¿Cómo podría ser entonces esta comunicación? Habíamos dicho nosotros la semana pasada que esta comunicación podía ser una comunicación formal, es decir, una comunicación que sigue los canales normales de la estructura organizativa,
Ustedes se acuerdan cuando nosotros veíamos la estructura organizativa y decíamos que en la organización hay una forma en que se ha definido los distintos roles, las distintas funciones, las distintas jerarquías, las distintas líneas de autoridad. Y entonces esa comunicación podrá llegar a seguir esos mismos canales de niveles de jerarquía a los efectos de luego provocar una comunicación asertiva, una comunicación efectiva y una comunicación que realmente transmita la tarea, la orden o la decisión que el administrador haya querido tomar cuando decidió comunicar. También puede darse una comunicación informal dentro de esta estructura, que es cuando no siguiéndose los canales normales de niveles jerárquicos, ya sea ascendente como descendente, igual el administrador quiere o desea comunicarle algo a los empleados para lograr algún tipo de reacción de esto. También puede ser a la inversa. Puede ser que, por ejemplo, el representante sindical quiera hacerle llegar una comunicación al empleador y ver cuál es la respuesta del empleador, entonces decide hacerlo de una manera informal, no a través de una nota, no canalizándolo a través de las estructuras normales, sino de manera indirecta, y de esa forma también, en este caso el delegado gremial, va a saber cuál es la reacción del administrador ante el pedido que luego quizás va a llegar a realizarlo de manera formal. Dijimos que también puede ser descendente o ascendente, dependiendo de dónde surja la comunicación, si surge de los niveles superiores de jerarquía o si surgen de los niveles inferiores de esa misma jerarquía. También vamos a tener que tener en cuenta la manera o la forma en que se exterioriza esta comunicación, si de manera verbal, si de manera escrita o de alguna otra forma que también pueda ser transmisora de esta idea de mensaje, de esta orden o de esta decisión que haya tomado el administrador o quien esté emitiendo este comunicado. Un elemento que es muy determinante dentro de este proceso de toma de decisiones, de generación de, de decisiones administrativas, tiene que ver con la forma en que el empleado responde a esas órdenes. ¿Qué significa esto? Nosotros habíamos dicho previamente que una característica que tiene el administrador es que da órdenes y que esas órdenes transmitidas a través de un mensaje de comunicación en función, por ejemplo, de una tarea realizada o en función de una decisión tomada, tiene que ser acatada, tiene que ser obedecida, en este caso, por quien recepciona ese mensaje o a quien ha sido dirigido ese mensaje, esa comunicación. Obviamente que todos esperamos que si viene una orden del administrador o del nivel superior, el nivel que corresponde dará cumplimiento a esa orden. Bien, eso es lo que suponemos. Entonces, entendemos que ese cumplimiento de la orden puede darse por dos canales. Un canal tiene que ver con la legalidad, esto es, el empleado sabe que la persona que emitió la orden es el jefe y que por lo tanto tiene que cumplir. Por lo tanto, cumple porque es lo que corresponde. Porque jerárquicamente, estructuralmente, está definido de esa manera. Puede ocurrir también que las órdenes se cumplan, no porque hay una línea de autoridad que así lo determine, sino porque la persona que va a cumplir la orden o el pedido reconozca en el otro cierta actitud, cierto comportamiento, conducta o perfil
que lleva a aceptar que éste me esté dando una orden y yo la cumpla tal cual como me la ha pedido. ¿De qué depende entonces cada una de estas situaciones? Depende básicamente del posicionamiento en el que nos estemos ubicando al momento de aceptar la orden que estamos recibiendo. Por lo tanto, en síntesis, yo puedo tener un jefe que ordena y que es obedecido porque legalmente corresponde, o puedo tener alguno que esté generando órdenes que aún no teniendo esa jerarquía, igual demuestra tener cierto grado de ascendencia sobre los empleados para que te cumpla la orden. Mucho de esto que estamos nosotros planteando ahora, de esta situación donde el empleado acepta y cumple lo que se le ordena, lo que se le indica o las decisiones tomadas, tiene que ver con el concepto de liderazgo. ¿Qué es el concepto de liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Lo podemos entender como un proceso que lleva adelante, una conducta que lleva adelante una determinada persona que le va a permitir influir en otra para lograr determinados objetivos o metas. Este sujeto del que yo estoy hablando va a tener la suficiente capacidad de convencimiento y de convencer al otro para que realice y se comporte y desarrolle conductas conforme a lo que él le está pidiendo. Por eso acá volvemos otra vez a lo que habíamos dicho recién. Este sujeto puede ser un sujeto que formalmente sea el que debe hacerlo, o bien puede ser un sujeto que no siendo el que formalmente tiene la autoridad para dar órdenes, tiene ciertas características que hacen que el otro cumpla. Acá me estoy refiriendo específicamente al líder, que es líder no solo porque estructuralmente corresponde, porque es el jefe, porque es el gerente general, porque es el gerente de línea y está designado en ese lugar y tiene la responsabilidad y la autoridad para dar órdenes, sino porque además los empleados que están bajo su línea de autoridad reconocen en él esta autoridad, reconocen en él que lo que les dice es lo que corresponde hacer y que sabe lo que está pidiendo. Podemos encontrar situaciones, obviamente, donde los empleados que tienen que acatar las órdenes, las directivas de este sujeto que es el que estructuralmente y por jerarquía tiene la competencia de ordenar, puede que no se les reconozca esa capacidad. Y acá es donde nosotros estamos hablando de un liderazgo que se legitimiza o un liderazgo que no se legitimiza. Un puesto de autoridad que se legitimiza o un puesto de autoridad que no se legitimiza. Volviendo a este concepto, entiendo entonces que este jefe, este administrador, no solo debe tener la autoridad legal que le ha asignado quien corresponda, el dueño, el administrador general, la asamblea o quien corresponda, sino que también tiene que sustentar esa autoridad en la legitimación, en el reconocimiento que deben tener sus subordinados a esa autoridad. Y a esto llamamos nosotros un liderazgo genuino. ¿Mm? Un liderazgo que también lo puede llegar a tener aquel que no tiene formalmente la autoridad. Vamos a ir con un ejemplo para que ustedes lo puedan comprender mejor. Imaginemos que yo estoy en una fábrica y resulta que se jubila el ingeniero que estaba a cargo de toda la planta de producción. Este ingeniero que estaba a cargo de la planta de producción trabajaba junto con otra persona, con otro empleado de más de 30 años de antigüedad en la empresa, que en realidad hacían, conformaban un equipo de trabajo conjunto en esa área o en ese sector. Resulta que
al jubilarse este ingeniero, la empresa decide contratar un ingeniero en alimentación junior, es decir, recién recibido. Puede ocurrir, puede darse el caso que al momento de definir el reconocimiento de la autoridad por parte de los empleados de ese sector, este empleado que lleva más de 30 años en la empresa, más de 30 años trabajando en esa línea y que ha trabajado con el otro ingeniero que se fue, tenga más reconocimiento de autoridad que este ingeniero junior que ha sido designado por la empresa, por el dueño, por el administrador general, para que ocupe el lugar del ingeniero que se jubiló. ¿Se entiende? Hay un reconocimiento de la legitimidad, de la autoridad y de la capacidad de gestión en esta persona de 30 años que quizás los empleados en este momento no la están reconociendo, no la están observando en el nuevo encargado de línea, en el nuevo ingeniero encargado de línea. Y obviamente que esto va acompañado muchas veces de las actitudes y de la manera en que la persona que se incorpora a la organización asume el rol. Porque si lo asume con un rol superador o de avasallamiento, porque se supone que él es el que sabe, esto puede generar un impacto en los sentidos de los empleados que lo lleve probablemente a rechazar esa autoridad y reconocerla en otro que no la tiene de manera formal. Por eso decimos que este liderazgo va a ser un liderazgo que se va a construir a partir de las cualidades o a partir de las conductas que el propio sujeto vaya desarrollando en la organización. ¿Y cuáles son estas cualidades que nosotros entendemos que son eh, importantes al momento de definir un líder dentro de la organización? Un líder que lo puedo reconocer y lo puedo encontrar en cualquier parte de la estructura organizativa, desde el gerente general como administrador general dentro de lo que es la planificación estratégica hasta un empleado de una zona concreta operativa de la organización. En principio, se le debe reconocer honestidad. Esto es de decir, esta persona es una persona buena, es una persona que comprende, es una persona que actúa conforme a la moral, es una persona que nunca va a intentar perjudicar al empleado. Entonces se lo reconoce como honesta. Eh, el otro elemento fundamental es la veracidad, es decir, que dentro de esa honestidad se le reconoce que todo lo que dice es verdadero, que cuando está planteando alguna cuestión lo está planteando desde la verdad y no desde la intención de perjudicar o de engañar al empleado o al dueño o a quien sea. Otra particularidad es que este líder va a ser imparcial, imparcial en el sentido de que él va a actuar conforme a la manera en que lo tiene que hacer, independiente de quién sea el que tenga delante. Esto es, por ejemplo, si tengo empleados, va a actuar de la misma forma con todos los empleados, por más que haya uno que lleve 40 años en la empresa y otro que lleve 10. Entendiendo esto de, por ejemplo, si un empleado de 30 años no está trabajando, imparcialidad sería que este empleado, este jefe, vaya y le llame la atención. ¿Cómo se la llamaría aquel que lleva 6 meses trabajando? El valor de su palabra, el valor de sus acciones, el valor de su persona es elemento fundamental que debe el subordinado reconocerle a este líder para acompañarlo, para seguirlo en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Y luego la perseverancia. Esto de
de estar siempre dispuesto y disponible para llevar adelante toda la actividad de la organización. Hay eh, muchas viñetas que nos muestran a nosotros cómo es ser un líder, y obviamente que aquellas que mejor reflejan al líder es el que se posiciona delante de los empleados para lograr los objetivos. Es aquel que primero está para trabajar, el que primero llega, el último que se va, el que está disponible para ocupar un lugar que deja un empleado momentáneamente para que se continúe con la actividad de la empresa, aquel que está disponible para solucionar los problemas del otro, aun cuando no sea su responsabilidad. Estas son las cualidades que deben llevar adelante y que van a ser distintivas para un administrador y que le va a dar esa legitimación de la que estábamos hablando al momento de que sean aceptadas sus directivas, sus órdenes o sus decisiones. Podemos entender o podemos encontrar diferentes estilos entonces de la manera en que este administrador va a llevar adelante su liderazgo, su forma de administración. Eh, por un lado tenemos lo que denominamos un estilo de liderazgo básico, eh, que es aquel donde el administrador va a determinar cómo hacer todas las tareas, va a bajar líneas, va a controlar y permanentemente va a estar observando que el empleado haga las tareas, va a ser un líder que va a tomar todas las decisiones. Este líder autocrático normalmente tiene una personalidad muy fuerte y le va a costar muy mucho despegarse de esa autoridad. Le va a ser un líder también que va a asumir la mayor parte de las tareas y no va a dejar que los empleados por ahí asuman una conducta y una postura de crítica o de autorrealización o de creatividad. Es decir, que estamos ante un líder que se asemeja muy mucho al que nosotros habíamos estado viendo cuando analizábamos la teoría. Luego podemos tener aquel líder que deja ser, aquel líder que no se preocupa, que entiende que los empleados pueden hacer lo que quieran porque solo lo pueden hacer, donde no asume responsabilidades y tampoco da demasiadas órdenes, donde no aporta ideas, donde es el primero en dejar de trabajar, en no ponerse al frente de las tareas. Es decir, que va a ser un administrador que obviamente no va a reconocer en la estructura el rol que tiene que cumplir. Este líder que deja hacer va a obviamente tener un gran conflicto dentro de la estructura organizativa porque probablemente las tareas que se tienen que llevar adelante no se van a hacer conforme a lo planificado. Solo podrá llevarse adelante las tareas si logramos encontrar en ese equipo de trabajo, en ese ámbito de trabajo, algún líder informal que asuma el rol que debería haber asumido el líder formal. Y por último, tenemos al líder democrático. Este es un líder que asume sus responsabilidades, que asume el rol que le corresponde en cuanto a las tomas de decisiones, en cuanto a la designación de tareas, en cuanto a la planificación, en cuanto al control, pero al mismo tiempo también es un líder que deja hacer, que deja trabajar, que permite la creatividad del empleado, que le permite en cierta manera también tomar decisiones, que va a ser guía, que va a ser guía de ese grupo, de ese equipo de trabajo, que va a ser el primero que se va a poner adelante
para resolver las dificultades sin desconocer la existencia de su equipo de trabajo con capacidades para poder también tomar decisiones. Este tipo de líder se asemeja mucho al que nosotros proponíamos con la teoría Z. Es decir, un líder que reconoce en su equipo de trabajo grandes cualidades para trabajar autónomamente, pero que a su vez también sabe que él es el responsable de que ese equipo de trabajo funcione y que los demás lo reconozcan a él como ese estandarte que va a ir hacia adelante para cumplir con los objetivos, las metas y el logro de la misión y la visión que se haya propuesto esa organización. Eh, esto entonces es muy importante porque nos va a permitir a nosotros como administradores lograr una adecuada forma de asumir la responsabilidad que tenemos como administrador y llegar a cumplir una de las tareas fundamentales, que es la de tomar decisiones. En la clase de mañana vamos a proponer justamente analizar cómo se da este proceso de toma de decisiones, quiénes son los que tienen que tomar las decisiones y cómo estas decisiones pueden ser definidas anticipadamente o bien son decisiones que se tienen que ir adoptando a medida que surgen las situaciones y las dificultades. Para concluir, es muy importante que en este proceso de dirección, en esta función de dirección, el administrador utilice estas dos herramientas que acabamos de ver recién. Es decir, por un lado, la herramienta de la comunicación, ¿sí? Sabiendo reconocer la mejor forma de llegar a los empleados y de transmitir las decisiones, transmitir las órdenes, y por el otro lado, también manejar muy bien la forma de transmitir esas decisiones, esas órdenes, y la forma en que vamos a hacer trabajar a esos empleados cuando tenemos que asumir el rol de administradores o el rol de empleadores o el rol de jefes en los niveles medios y superiores. Por lo tanto, en el día de mañana vamos entonces a abordar este tema de la toma de decisión como función principal que va a tener el administrador. Bien, si Dios quiere, nos vemos mañana a las 8:20 de la tarde en el mismo link que hemos estado haciendo la reunión. Que pasen una